sigues tu estrategia, no deberías tener problema. La cosa es que te lo saltes, te venga el FOMO, te venga la ansiedad de, ¡ay, me estoy perdiendo la operación! Muy buenos días, bienvenidos a esta entrevista de Wall Street Funded. Hoy tenemos el placer de conocer a Francisco. Y cuéntanos, Francisco, ¿cómo conociste el trading? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo trading? Cuéntanos un poquito cómo fue tu primer contacto con este mundo. A ver, yo conocí este mundo a través de las redes sociales. Conocí una persona que me llamó mucho la atención y bueno, pues me enganchó. Entonces empecé a formarme con ellos porque esto sin formación pues no puedes. Complicado. Entonces, bastante complicado, sí. Entonces, a través de ellos, poco a poco fui formándome y empecé con esto. Y fueron ellos mismos quienes me recomendaron vuestras cuentas de fondeo. Entonces, eh, empecé con una cuenta muy pequeña, pasé la primera fase. Sí que la verdad es que para mí hay dos pilares fundamentales que son la gestión del riesgo y tener un plan, ¿vale? Sin eso, yo creo que no vas a ningún sitio. Entonces, teniendo en cuenta que tienes que tener una gestión de riesgo lo más estricta posible y seguir tu plan y a base de, bueno, ser un poquito constante, pues ahí voy, poco a poco. ¿Cuánto tiempo ¿Vale? llevas? ¿Hace cuánto tiempo empezaste? Más o menos unos 2 años Vale. ¿Y qué mercados son los que operas actualmente? en Forex. Forex, solo Forex. Forex, solo Forex. Vale. ¿Y cómo nos conociste? Me has dicho que a través de la empresa de formación ellos te Ujú. recomendaron y nos conociste a través de ellos. Sí, ellos nos recomendaron porque decís que erais bastante interesantes, solventes, que bueno, pues funcionabais bastante bien y dije, bueno, pues vamos a probar. Y la verdad es que sí, la verdad es que funciona bastante bien. ¿Has necesitado alguna vez el apoyo de soporte o has necesitado o has No, la verdad es recibido... que no. La verdad es que no. Está bastante clara la forma de operar, las reglas están muy claritas y si no te sales de esas reglas, la verdad es que está todo bastante bien. Genial. ¿Pasaste el primer challenge que compraste o has tenido que comprar más de uno o incluso has comprado más de uno y los has pasado todos? Solo he comprado uno y lo pasé a la primera, sin problema. Pero por esto, por lo que te digo, si tienes una buena gestión de riesgo y si tienes un plan y lo sigues, más o menos sueles pasarlo, ¿vale? Pasé las dos fases y sin problema. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaste en pasarlas? Por cada fase, mes y medio, más o menos. Vale, sí, unos 3 meses Sí, unos aproximadamente. 3 meses, más o menos. Y en esos retiros, desde que solicitaste, por ejemplo, el retiro hasta que se hizo efectivo en tu cuenta, ¿sabrías decirnos más o menos las horas o los días que tardó nuestro servicio en adjudicártelo? La verdad es que fue bastante rápido. En mi caso fue un viernes y al estar el fin de semana por medio, pues tardó un par de días más, pero suele ser bastante rápido y sin problema. Genial. ¿Destacarías algo de nuestras normas si has podido comparar con otras prop firms? Destacaría que al ser estricto tienes que seguir esas normas y al tener esas normas no te puedes salir de ese plan, por así decir. Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que tienes que estar basado en siguiendo unas normas y eso te hace seguir ese plan. Entonces, para mí es importante tener esas normas. Creo que son las normas que tienen la mayoría de las empresas y sin problema. Cuéntanos ahora un poquito sobre tu estrategia. ¿Haces alguna rutina, por ejemplo, antes de comenzar el día para analizar? Sí, O... Vale, cuéntanos sí. A un ver, poquito. mm, yo lo primero que hago es ver cómo ha acabado el día, el valor que estoy siguiendo. Normalmente opero por las tardes, ¿vale? Porque yo tengo un trabajo y cuando llego a casa, pues opero por las tardes. Entonces, reviso cómo ha acabado el día anterior. Veo qué noticias hay al día siguiente y en función de mi estrategia, pues pongo la operación, básicamente. Entonces, no suelo operar más de tener dos operaciones abiertas, ¿vale?
¿vale? Si tengo alguna operación ya abierta y va en positivo, la protejo y luego abro otra. Si tengo alguna pérdida, ese día ya no opero más. Eh, no suelo operar con el móvil porque ¿Vale? para mí es una distracción importante. Y si sigues esas más o menos tips, pues al final pues tienes una buena operativa para mí. Y sobre estrategia, ¿utilizas, por ejemplo, algunas confirmaciones o utilizas, por ejemplo, indicadores? Cuéntanos un poquito más profundamente ahí la A estrategia. ver, sobre tema de indicadores y sobre temas estrategias, utilizo los Fibonacci, ¿Vale? los indicadores de Fibonacci, porque eso te da una pista de hasta dónde puede retroceder el El precio. precio. Y poco más, poco más. Sí que utilizo soportes y resistencias y en base a eso, en base a soportes, resistencias, ver hasta dónde ha llegado el precio y utilizar los retrocesos de Fibonacci. ¿Y cómo equilibras ese análisis técnico y fundamental? O sea, ¿te basas siempre en análisis técnico y fundamental o 90% técnico, 10% fundamental? Cuéntanos ahí un poco No cómo... es, para mí no es 50-50, ni 60-40, ni 30-70. Es un buen análisis técnico te lo tumba un fundamental. Entonces, tienes que jugar con las dos. Por ejemplo, día que habla Powell, día que yo no opero. Entonces, eso es tenerlo hiper claro. Hiper claro que si tienes una noticia, ese día no operes. Entonces, dejas pasar el día o incluso, bueno, a lo mejor el día siguiente tiene más repercusión porque se ha movido todo y, bueno, pues tener en cuenta las noticias es muy importante porque si tienes una operación que va muy a largo plazo y tienes un 2% de beneficio y llega la noticia y no la tienes protegida, pues te la tira. Te Totalmente. la tira, incluso puedes perder toda la Mm. cuenta. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, por eso es importante tener un buen análisis técnico, seguir tu estrategia y luego tener en cuenta las noticias. Entonces, si lo tienes en cuenta y sigues tu estrategia, no deberías tener problema. Otra Efectivamente. cosa es que te lo saltes, Sí. porque te venga el FOMO, te venga la ansiedad de, ¡ay, me estoy perdiendo la operación! Eh, sí, a mí me pasa mucho porque, claro, por mi trabajo no puedo estar pendiente delante del ordenador 24/7, entonces, lógicamente, solamente pillo las oportunidades que me dan cuando llego a casa. Claro. ¿Algún aspecto del trading que consideres más desafiante? El tema psicológico. Para mí es lo más difícil. ¿Y cómo has podido Por- manejar esa parte psicológica o ese estrés que a veces produce el trading? es lo que más me cuesta. Es lo que más me cuesta. Cada vez que voy a operar tengo que mirar mis notas, tengo que mirar varias veces si es la estrategia correcta, si es el punto exacto. Lo miro bastante. Entonces, bueno, luego ya al final pongo la operación y intento no mirarlo, porque si lo miras empieza la ansiedad de, joder, es que se va para atrás. Oh, pero tienes que confiar en tu operación. Si lo has analizado bien, si lo has mm, revisado, si lo has, bueno, pintado como tú tienes que seguir tu estrategia, al final, pues la mayoría cumplen. Claro, totalmente. Y ya para finalizar, ¿algún consejo que te hubiese escuchado, o sea, que te hubiese gustado escuchar antes de empezar o que tú le darías a esas personas ahora que acaban de empezar y que pues tienen prisa por hacerse millonarios Hazte un plan. o que quieren ser ricos ya? ¿Algún consejo que le puedas dar? Hazte un plan y no quieras comprarte un Ferrari en 6 meses. Hazte un plan. Hazte un plan porque esto no es me voy a hacer rico en 6 meses. No, esto es, oye, pues quizás yo me lo tomo como un hobby porque al final, bueno, pues tienes que tener algún tipo de mm, curiosidad, ¿vale? Entonces, a base de poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues vas consiguiendo, bueno, pues tus objetivos, Resultados. resultados.
Entonces, no quieras correr, no quieras tener beneficios el primer mes, ¿por qué no? Se trata de aprender. Incluso hay gente que tarda 4 y 5 años en tener resultados. Yo creo que una vez que tú tengas claro cuál es tu plan y cuál es tu gestión de riesgo que tienes que seguir, el resto es ir afinando ese tipo de operativa que tú sigues. Totalmente de acuerdo. Pues, Entonces, mi consejo, paciencia y hazte un plan y sigue una buena gestión de riesgo, nada más. pues muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Nada. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Así que nada, Ujú. nos vemos en la próxima. Muchísimas Venga, gracias. gracias a ti. Chao. Hasta luego.